Buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Culpes. ¿Cómo están en casa? Espero que estén atentos, atentas, porque esta noche vamos a hablar de Salamancas, específicamente el departamento de San Carlos. Visitamos un lugar, ¿no?, donde se realizaron ciertos rituales y vamos a hablar de estos rituales y también lo que implicó para el departamento de San Carlos. Hablamos del departamento de San Carlos porque, bueno, lo recorrimos en el mes de enero y la verdad nos encontramos con un montón de cosas. Próximamente vamos a seguir recorriendo ciertos departamentos de nuestra provincia porque hay muchos mitos, muchas leyendas y obviamente queremos que participes. ¿Cómo lo podés hacer? Contarnos qué pasa en tu departamento. 261-300-1600, nuestro WhatsApp también, nuestra zona digital @Replay Contenidos. Allí nos contás y obviamente todo el equipo de producción se pone a investigar. ¿Escucharon todos, Ok, ahora sí vamos a arrancar. Primera parte del informe especial Salamancas en el departamento de San Carlos. Estamos en Paso de las Carretas, San Carlos. Estamos en el arroyo de la Salamanca. Aquí ocurrieron un montón de situaciones, mitos, verdades, leyendas. No te lo pierdas esta noche en No Culpes. Estamos con Walter Cortés, ¿no? Estamos en Paso de las Carretas, ¿no? Arroyo Salamanca, un lugar donde tiene muchos mitos, muchas leyendas y sobre todo mucha historia, Walter. Yo soy una persona que ha vivido toda la vida acá, sí, y bueno, nos encontramos situados en Paso de las Carretas, un paraje de San Carlos. Nosotros estamos geográficamente a 30 kilómetros de lo que es la Villa Cabecera. Hay mucha historia acá, muchos mitos. Contanos acerca de lo que escuchaste, ¿no?, de cuando eras niño, que, bueno, nos estabas contando fuera de cámara, que hay mucho por hablar. Mi papá, Porfirio Cortés, compró la finca y bueno, somos los que limitan con Arroyo Salamanca. Arroyo Salamanca era un lugar natural que se hizo por vertientes, donde nace agua, y con el tiempo empezaron a transcurrir las historias, ¿no es cierto?, que tenían que ver con los mitos y la cueva de la Salamanca. Desde ahí, bueno, se empieza a conocer por partes pobladores del lugar de ciertas leyendas, ¿sí? Sí. De brujas, del diablo, Sí. y bueno, y hay un lugar que se llama la Cueva de la Salamanca, donde, por lo que yo conozco, con mis 41 años, nace agua, ¿sí? Nunca tuvimos un lugar, o no llegamos a conocer la Cueva de la Salamanca, pero en sí las historias están de la gente autóctona del lugar. Ustedes pueden observar, son nacimientos de agua, ¿sí? Y bueno, donde se decía que salían animales en la noche con los ojos rojos, bueno, son historias. Todo por acá. Exacto, de aquellas Bien. personas que criaban sus animales y tenían que luego transitar para poderlos recolectar y llevarlos a su hacienda, a su casa, ¿no? Bien, mucha brujería acá, mucho trabajo, mucho... Se habla de espíritus. Se hablaba de espíritus, se hablaba digamos, de habitantes donde escuchaban silbidos. Bueno, se puede ver la flora y la fauna, digamos, de un arroyo que se encuentra situado por agua, ¿no es cierto? Entonces sí, se podía asemejar la salida de animales, en este caso autóctonos, como el chancho jabalí, que por ahí asustaba un montón. Y bueno, la historia tiene que ver que se remonta a los rituales del diablo o las brujas. Sí. Entonces, que había una cierta época del año donde se practicaba esa magia, esa cuestión que tiene que ver con la parte del demonio, ¿no? El demonio, claro. Hay que decir, ¿no?, que cuando uno llega a este lugar, es un lugar complicado para llegar, no es accesible, digamos, uno tiene que caminar, bueno, hay varios arbustos, plantas, hasta que uno lo encuentra. Digo, si no fuera por vos, Walter, y tuviéramos que nosotros encontrar el lugar, creo que se nos hubiese dificultado muchísimo, porque es un lugar muy oculto. Exacto. Imagínate, Goga, que nosotros desde chico veníamos a pescar acá. Ajá.
Entonces conocíamos desde la finca hacia acá todo esto. Cuando uno habla, ¿no?, de rituales, también hablamos de, se dice, ¿no?, en el popular, que también muchos paisanos del lugar, ¿no?, hacían ciertos sacrificios acá. Que todo paisano, cuando se termina la cosecha, y en este caso cuando son ganaderos, se terminaba todo lo que era el rodeo. Se hablaba del rodeo cuando vos ibas a buscar todos los animales. Imagínate campos abiertos acá. Entonces se juntaban todos los puesteros a buscar sus animales. Hacían todo un corral, se separaban el ganado, Sí. y cuando terminaban, ellos carneaban a modo de Pachamama, ¿sí? Carneaban, compartían con todos ellos, y bueno, y toda esa comida, se hacía un pozo, se agregaba en el pozo como para la Pachamama, y agradecer ese ritual, ¿no es cierto?, de cosecha de ellos. Y acá, bueno, una de las primeras religiones que se practicaron fueron la católica. Entonces como que la gente, y más la gente de antes, era como que vivía a la expectativa, ¿no es cierto?, de esos rituales, de las brujas. La primera iglesia que tenemos acá, no sé si la has visto, tenía que ver con eso, con que tratar de cortar los rituales o la brujería a través de las religiones. Qué increíble historia, ¿eh? Bueno, un beso gigante a toda la familia, ¿no?, que nos atendió allí, obviamente, a Walter y toda su familia. Hermosa familia, y la verdad es que la pasamos muy, pero muy bien. Hay más historias más adelante acerca de esto, pero vamos a puntualizar la Salamanca. Ya está con nosotros, obviamente voy a saludar a Diego Grilli, amigo de la casa. Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Goga? Fascinado con el relato que hizo el chico Cortés. También quiero mandarle un saludo a toda la familia porque la verdad que La pasamos muy bien. Inolvidable ese momento. Conmovido por la cantidad de información que él arrojó y bueno, y dispuesto a ampliar algunos aspectos. Mariano, Ricardo Mariano, ¿cómo le va? Hola, Goga, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Diego, Oriundo de San Carlos. viniendo de San Carlos. Ahí está, Sí, siempre es sí. un placer tener a la gente de San Carlos. Y muchísimas gracias, ¿no? Porque, bueno, a través de tu programa, cómo se va ampliando la difusión y, sobre todo, la visita trayéndole saludos de las familias. Bueno, fue un momento, como decía Diego, muy bonito con la familia Cortés Ferrón, allí de la Salamanca. Muy bien, lo dijo perfecto usted, no me acordaba yo el apellido, pero son tan amorosos, nos hicieron un asado, la verdad es que hay que valorar y hay que decirlo públicamente estas cosas, porque nos atendieron muy bien. Vamos a arrancar con la Salamanca, Ricardo Mariano. Es una historia fuerte, que hace mucho tiempo que está en San Carlos. En Paso de las Carretas, vamos a aclarar. En Paso de las Carretas, Paso de las Carretas es un paraje de paraditas. Para los que transitan o no conocen, por ejemplo, por allí que utilizan San Carlos de pasada, es el último oasis yendo hacia San Rafael. Allí está Paso de las Carretas. La Salamanca, nuestra historia de Salamanca, porque si uno escucha historias de Salamanca, hay muchísimas. Catamarca, Santiago del Estero, la Salamanca de los guaraníes, demás. Pero nuestra Salamanca es muy parecida a la historia de Salamanca de, por ejemplo, La Rioja, ¿no? Donde participan tres actores. Los brujos y las brujas, el demonio y el vecino que va a pedir. Bien. El vecino que va a pedir, ¿qué pedía básicamente? Tres cosas. Pedía amor, pedía bienestar económico a través de tener más tierras o más ganado, y pedir conocimiento, ¿no? Poder a través, por ejemplo, tocar la guitarra y demás. El tema del brujo, las brujas y el mandinga. Porque, ¿quién es el mandinga? Acá hay que diferenciarlo, porque el mandinga es el diablo que se transforma, a ese se le llama mandinga, que sería como más humanizado. Entonces el gaucho que se aparece, que vos muchas veces lo has relatado, es el gaucho que se aparece con sombrero y demás, donde sería más aceptado. ¿Y qué sucedía ahí? Estaban como los tres poderes, ¿no? ¿Qué sucedía ahí en este lugar? Bueno, en esa noche cuentan los vecinos que empezaba la farra, la fiesta, donde eran invitados los vecinos y donde, llegado el momento, para ser más preciso, a las 3 de la mañana, lo contaba Walter allí, a las 3 de la mañana, después de tanta fiesta, aparece este mandinga a cumplir el deseo. A cambio de entregar tu alma, estas brujas y brujos hacían silencio y el mandinga decía, bueno, querías
Amor lo tenías, querías poder, lo vas a tener, querías aprender algo, lo vas a tener, pero vos ya sabes es que en la otra vida tu alma ya no te pertenece. En esta vida vas a ser feliz con todo lo que pediste. El tema es que en esa borrachera, cuando amanecías, ya no había la comida, los manjares, sino que estabas en un corral, generalmente de cerdos. Y acá está lo llamativo, ¿no? El cerdo, para los musulmanes, es una comida que no se toca. Bien. Es una carne que es impura, ¿no? Bien. Y allí, entonces, uno tiene que hablar, si uno hace la metáfora de la cuestión, decir, ¿qué pedía en esa época? Estamos hablando en ese contexto. Y si ibas a pedir amor, ¿y qué estabas pidiendo? ¿Amor de quién estabas pidiendo? ¿Amor de alguna mujer o estabas pidiendo el amor de mamá? Eran las mujeres que generalmente no podían ocuparse del amor. Porque mamás con muchos hijos, con mucha pobreza y que no podían ocuparse de los hijos. Bien. Digo, en lo simbólico. En el ritual, ¿es cierto o no? Bueno, es parte de la leyenda, es parte de la Parte de San metáfora. Carlos. Y es parte de la historia de San Carlos. Bien. Una historia que se repite, como él decía, en otras zonas del país, ¿sí? Las Salamancas son cuevas donde estos rituales se practican, pero que tienen una raíz más ancestral, ¿sí? Y nos vamos a remontar a Europa en el siglo XII, donde en España, en un lugar que se llama Salamanca, había una cueva donde se practicaban estos rituales poco ortodoxos para la Iglesia Católica de aproximación a fuerzas oscuras, llámale demonio, diablo, el nombre que quieras darle. En esa cueva y durante varios siglos, del siglo XII hasta el XVI, se practicaron abiertamente estos espacios de formación de brujos. Había un líder, habían 7 alumnos, ¿sí? Y se impartía esta administración de la energía, se impartían las lecciones de cómo administrar la energía a través de estas clases durante 7 días, 7 semanas, 7 meses, número clave el 7. Esto se remonta a la Europa del siglo, como digo, XII a XVI, hasta que Isabel la Católica, con todo el poder que tiene la Iglesia Católica, impuso el cierre de esta cueva. Está cerca de la iglesia de San Cebrián, ahí en Salamanca. Este lugar, este mito se generó en Europa y luego con la hispanización, la llegada de los españoles o los europeos en general a la Argentina, se empezó como a trasladar esta historia traída por los abuelos, traída de generación en generación, acerca de una cueva donde se practican rituales. En Latinoamérica hay muchos lugares que tienen cuevas, ¿sí? Y muchos lugares donde se instaló este mito que parte de la Europa del siglo XII. ¿Sí? Perfecto, me encanta esta contextualización de todo esto porque mucha gente tampoco no sabe de dónde surgió, ¿no? La Salamanca y sobre todo, bueno, que en nuestro país, específicamente en nuestra provincia, están, ¿no? Se ha practicado. Vamos a la segunda parte del informe especial Salamanca en San Carlos. Hablar de la historia de Paso de las Carretas, ¿no? ¿De qué se trata? Contanos un poquito. Bien, soy un orgulloso cuando te digo hablar de Paso de las Carretas, soy nacido acá. Es un pueblito chiquito que se encuentra a 30 kilómetros de San Carlos. Sí. Paso de las Carretas se caracterizaba por el señor Bruno Villegas, uno de los primeros habitantes del lugar. Era un señor que él se encargaba de recepcionar a aquellos comerciantes que venían en carretas con sus bueyes, con sus caballos, y que hacían el comercio hacia San Rafael, en este caso la Villa 25 de Mayo. Nosotros nos planteábamos que Paso de las Carretas creció a la orilla de un arroyo, pero también con el fuerte San Juan Nepomuceno, ¿sí? Ese pueblo se origina a través de distintos pobladores, que había otro señor que se llamaba Jorge Gracio. Eran 2 hacendados grandes que, bueno, daban trabajo a la gente acá y se empieza a crecer sobre el arroyo Aguanda, que el arroyo Aguanda significa aguas claras y profundas. Ese arroyo baja a través del Yaucha y se conecta con otros y viene como arroyo Aguanda acá a Paso de las Carretas. Entonces tenemos lugares característicos, como por ejemplo la Piedra del Indio. Acá hay un lugar que se llama la Piedra del Indio, que es muy característica a nivel turística. ¿Por qué?
porque hay lugares, se decía que se hacían rituales mortuorios. Es una piedra grande que tiene un montón de huecos, ¿sí? Que son morteros. Se decía que era para recepcionar agua y para la molienda. También se llegó a decir que podía ser para rituales mortuorios cuando los indios fallecían y los tenían que tratar de darle su último adiós, ¿sí? Y bueno, eso es un lugar. La ruta 143 nueva no es la actual. La ruta viaja prácticamente por el medio del campo. Yo te comentaba en mis tiempos de niñez que solíamos ir con Egidio Bazán, se llamaba el viejito, a caballo, a prender de distintas velitas a sus ánimas, a gente que, bueno, quedaba en el camino, que fallecía y quedaban a la vera de la ruta vieja prácticamente. Esa ruta ahora se ha perdido porque, bueno, son campos privados, han cerrado con alambrado. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacían eso? Mira, han pasado historias donde he visto gente alambrada de trabajo, ¿no es cierto? Obreros que han empezado a alambrar y han estado poseando, haciendo pozos para luego colocar el alambrado y han encontrado huesitos, cosas así. Y hay veces que se los han llevado a la casa y les ha pasado, les ha ocurrido cosas extrañas por tener esos huesitos, esas cuestiones, ¿sí? Entonces han tenido que ser devueltos al mismo lugar y eso se generaba un... ¿Pero por qué se llaman los huesitos? O sea, Sí, porque imagínate que vos te encontrás algo que no es común. Y lo traes como recuerdo. Exacto. Claro. Entonces se han encontrado cráneos de gente y bueno, imagínate de años y pedazos de cerámicas, de cuestiones antiguas, punta de lanzas. Ah, mira. Entonces, todas esas cosas por ahí. Los pueblos nativos originarios. Nativos originarios del lugar. Actividad, pero esto servía para que las almas descansaran en paz. Para que las almas tuvieran luz, ¿sí? Y pudiesen descansar en paz y poder ver su camino. Ay, me lo cortan ahí, ¿viste? Qué terrible la producción, ¿eh? Bueno, la verdad es que cuando estábamos en el lugar, se vivió una experiencia extraña, ¿no? Aquellos que estuvimos, los tres estuvimos allí, y a medida que iba relatando, uno sentía que era un lugar, primero, muy alejado, ¿no? de todo, y segundo, que era específicamente como un hueco. O sea, le vamos a contar esto a la gente porque no se alcanza a ver. Había como un hueco donde bajamos, era como un pozo. Básicamente buscábamos una cueva, ¿sí? Parecía una cueva. Y encontramos un lugar muy diferente, ¿sí? Como si fuese un pozo, pero era un oasis, era un lugar donde brotaba el agua, era verde. Había agua, sí. El tema de la cueva de la Salamanca, en lo personal, como que derribó un mito, ¿sí? No está en este momento el lugar tan oscuro y tan tétrico como uno imaginaría un lugar donde se hacen rituales de pacto con el diablo, ¿sí? Era un lugar hermoso y esa experiencia que vivimos encontrando ese oasis fue fabulosa. Ricardo, ¿usted qué sabe de energía? Sí, sabe de... ¿Se vivió algo? Ustedes la vivieron. Sí. Nosotros la vivimos. Se dijeron cosas muy importantes acá. Walter dijo cosas muy importantes. La cueva estaba... En alguna de las imágenes hace rato la pasaron, se ve chiquita, de 1 metro, pero esa cueva era grande hace mucho tiempo. Se ha ido desboronando. Si hubiésemos entrado por esa cueva, realmente son cavernas que te van llevando y se van profundizando hacia abajo. Se ha ido desboronando porque, bueno, con el paso del tiempo y la erosión. Allá adentro, cuenta que se hacían los rituales. Allá adentro es donde sucedía todo este fenómeno. Eso que hicimos algunas prácticas, ¿no? Para sentirlo corporalmente a todo esto. A todo esto que ustedes pudieron vivir, que todos pudimos vivir en ese momento. Walter hace un relato muy interesante, no recuerdo el nombre del señor que él decía, pero íbamos por la ruta vieja que ya se cerró, por ejemplo, ¿no? Que está alambrada, que sacaban huesitos, que sacaban. Allí vivía gente que sentía, gente que pensaba, gente que tenía un proyecto. Bueno, vos, Diego, estás más vinculado a ese conocimiento, que eran los nativos, que la mayoría de esa gente murió en el desconocimiento. La campaña del desierto tuvo un nombre particular. ¿Por qué se le llamó desierto? Porque se entiende que en el desierto no hay nadie. Entonces, si yo voy al desierto,
puedo hacer lo que se me da la gana, puedo tomar lo que quiera, no hay culpables. Entonces fue lo que sucede con esa historia. San Carlos maneja una energía muy particular, muy especial. Vos fijate lo que sucede en San Carlos. José Néstor Lencina, podemos hablar de mucha historia, José Néstor Lencina, San Martín y su historia, y más reciente también podemos hablar de esto. Entonces, cuando vos traes, se entiende, vamos a prender la velita, sacás algo de allí, y no es cuestión de paranoia, porque le ha pasado no solo a gente de la época, sino gente contemporánea, que lo terminás llevando al lugar. Y está sucediendo un fenómeno hoy, presente, en la actualidad, con todo el conocimiento, con todas las luces y con todo el internet y con toda la cuestión que hay. Así como hicieron el alambrado y se llevaban las cositas y las llevaban, ahora va a pasar otro fenómeno, y te lo anticipo, que va a suceder. Ese lugar es un globo, ¿sí? Abajo de la Salamanca, es lo que decía Walter, son vertientes. En ese lugar están haciendo perforaciones, están pinchando ese lugar, están extrayendo el agua. De 18 perforaciones que serían las legales, están rozando campo, y en esos campos que están rozando con la historia y con esa energía, y están extrayendo por todos lados como si fuera un hormiguero mucha agua. Eso a nivel energético también va a traer otro mensaje y otra historia que muy pronto la vamos a ver. ¿Por qué? Porque la hemos visto también en otras zonas cuando se hacen este tipo de cosas. La Salamanca es un mensaje. La Salamanca, San Carlos, va mucha gente de aquí, de esta zona de Mendoza y de otras provincias, de sectas y demás, a hacer rituales allá. Y si van, te digo, tenemos prueba de esto que estamos hablando, si van a hacer rituales y que por allí no son muy buenos, ni es para hacerle bien a la gente, es porque algún tipo de energía se puede tomar. Y las energías son energías. Tu alma, tu corazón, verá que si la hace usa para bien o la usa para mal. Pero que existen, están. Perfecto, excelente. Vamos a la tercera parte, que está muy interesante. Me está diciendo la producción que hay mucha gente que está participando a través de nuestro WhatsApp también, 261-300-1600. Muchísimas gracias. Todos los mensajitos que están llegando a esta hora de la noche. Gracias por acompañarnos. Tercera parte. Estamos con Mario Martínez y nos va a contar una historia. Usted encontró un santo, ¿no? En el Arroyo Wanda. En Arroyo Wanda, ajá. Wanda. Cuando yo era chico, yo iba a la escuela, me mandaban mi primo, que es el papá de Walter, y veníamos de vuelta del... ¿Qué edad tenía aproximadamente? Más o menos 12, 11. Bien. Y veníamos con un pibe que viajaba también para allá, para Wanda, un lugar. Entonces miramos para allá y lo vimos al santito, estaba tirado sobre el arroyo, el agua. ¿Qué santo era? Es San Cayetano. San Cayetano. Entonces fuimos y lo levantamos, y después vino una señora que era la directora de la escuela. Sí. La llamaron y vino y se lo llevó a la capilla. Y ahí está el santito en la capilla. ¿Se sabe si este santo cumplió milagros? Hay gente que... Sí, hay gente que viene y hace... Que hay pedidos. Claro, hace pedidos, para... ¿Se supo por qué cayó en el arroyo donde se encontró? No, nunca se supo. Pero ese santo, digamos, para muchas personas significa, ¿no? Algo, porque digo, está en el arroyo acá en San Carlos, fue encontrado por usted lo lleva al lugar. Sí. Para mucha gente debe tener un significado importante. Como para que le haga algo. Si está enfermo, algo. ¿Y usted se siente un privilegiado, digo, porque encontró eso? Sí, me siento orgulloso de eso. Ahí está, muy bien. Hay más historias, más mitos que se van como incorporando, ¿no? Bueno, esta vez tiene que ver con el santo que encontró en el arroyo. Mucha historia hay detrás de este reporte, de este relato que nos hacía el amigo. Este lugar, Paso de las Carretas, es un lugar históricamente muy importante, ¿sí? Era un punto donde coexistían rutas, ¿sí? Estamos, para contextualizar a la gente, hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, donde, bueno, básicamente era un lugar de paso para el comercio, ¿sí? Claro. Y donde era un lugar de paso, un lugar de aglomeración de personas.
muchas veces pasaba esto de que alguno fallecía, alguno moría, y se encontraban estos huesitos, estos restos en el costado de la ruta. Pero hay un lado energético que implica esto de manipular los restos de otra persona. Y por ahí, digamos, se asocia esto de, se puede observar al fantasma en pena de esta persona que murió en el campo, en este lugar de paso de las carretas, y es mejor a esa energía no movilizarla, no llevarse de nada. Nosotros tuvimos un especial de la muñeca de San Carlos, ¿se acuerdan que hicimos la precuela de la muñeca? Donde encontramos un poco la raíz de la muñeca en esto de tomar cosas, tomar objetos de este lugar, de esta zona de San Carlos, y llevárnoslo a otro lado. Eso puede tener su consecuencia. Eso tiene consecuencia. Así como nosotros, salvando las distancias de lo que es este fenómeno nuevo que se conoce a partir de Bert Hellinger, que tiene que ver las constelaciones familiares, así como en nosotros heredamos no solo los ojos, la piel, esto que somos de nuestros ancestros, ¿no? Y se cree que son hasta 7 generaciones, estamos hablando de muchísimos años, en lo social sucede lo mismo. Todos los fenómenos sociales no resueltos se transforman en traumas colectivos. Esos traumas colectivos que tienen su recuerdo, su historia, y sobre todo cuando, lo que dice Diego, son traumas ocultos, fenómenos sociales ocultos que otros tomaron sobre todo para tener más poder sobre lo que había. Cuando uno los revuelve, eso que revuelve es tomado, se cree en la conciencia colectiva como energía y que se transforma y que se toma para no resolverlo, sino para seguir ocultándolo o distorsionándolo. Se cree en la cuestión popular que se vuelve en contra. Perfecto. Entonces, si lo tomo desde lo antropológico, dejándolo allí en el lugar y haciendo todo un estudio para llevar luz a eso. Ahora, si lo voy a tomar para, como lo están haciendo algunos, para transformarlo en oscuridad, lo voy a hacer. Parece que la transición de la vida a ese otro estado, si no lo hago por los caminos de la luz, me voy a encontrar con estas oscuridades, ¿no? Hablamos de cuevas donde, Salamanca, ¿sí? De este lugar, de cuevas donde fluye una energía diferente. Estamos todo el tiempo en el programa hablando de esto, de la energía, ¿sí? Porque son lugares que alrededor se han construido muchos mitos e historias acerca de qué hay en la cueva, ¿sí? ¿Por qué esa cueva despierta esta energía o es un volcán que hace estallar esta energía? Probablemente tenga que ver con esta raíz huarpe que ha escrito historia más ancestral en ese lugar y que habla de algo más antiguo que las salamancas que impusieron los españoles, ¿sí? Habla de una energía milenaria, de una energía de un pueblo que evolucionó en este lugar, ¿sí? Y que probablemente sea el principal foco donde explotan. Las salamancas son lugares tenebrosos, ¿sí? Siempre se construye el mito alrededor de ellos como un lugar tenebroso, pero yo a partir de esta experiencia agregaría donde fluye una energía diferente. Diferente. Y hablando de energías, le vamos a mostrar obviamente a la gente lo que Ricardo, ¿no? nos hizo realizar una actividad, ¿no? Que tiene que ver con las energías, que tiene que ver con los lugares, que nos llevó a ciertos lugares a cada uno de los que integrábamos el círculo. Estoy hablando del círculo porque es lo que vas a ver a continuación, porque realizamos un ritual, ¿no? En el lugar. Y esto es lo que sucedía. Contanos, Ricardo, un poquito qué es lo que nos hiciste hacer a todos aquellos que estábamos integrados ahí en la Salamanca. En ese momento tratábamos de experimentar o experimentamos básicamente esto que le decía, lo que es una constelación social. Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que primero era conocer la historia del lugar, que fue lo que hicimos, y después tratar de interactuar con lo que decía o cuenta el mito, la leyenda. Entonces algunos, fue muy osado lo que hicimos. Entonces, sin que cada uno de los integrantes supiera, estando ustedes de acuerdo, unos ocuparon el rol de la representación histórica. ¿De quién? ¿Qué pasaba en ese lugar? En ese lugar algunos eran
los brujos. A mí me tocó un rol bastante Otro, particular. a Diego le tocó el rol de... ¿querés El decirlo vos? demonio. Del mandinga. Otro de los vecinos que venían a pedir. Y otro del ángel, ¿no? De la luz. Y bueno, después de contar esta historia como si fuera una puesta en escena, pero sin serlo, decir, a ver, ¿qué pasa? ¿Se sigue sintiendo eso allí? Y bueno, la pregunta es, ¿qué sintieron ustedes? Ahí está la respuesta. Vos sentiste algo muy fuerte, Diego. Yo sentí algo muy fuerte. Sentí que ese lugar era verde, era limpio, que no había nada que temer. Pero quizás eso lo interpretó Diego, pero en ese momento yo no estaba encarnando o interpretando a Diego en el momento de hacer la constelación, sino que yo cumplía el rol del demonio. El demonio veía como que ese lugar era un lugar de luz y quizás no era tentador volver a meterse en ese lugar. Esa es la interpretación que yo le doy, vos podés ampliar, Mariano. Bueno, y la invitación, ¿por qué le hacía hacer esta experiencia o invitarlo a hacer esta experiencia, ¿no? El fin de semana anterior tuvimos con la gente del humanismo, en Punta de Vaca tuvimos un encuentro muy bonito, que se trabaja mucho con las imágenes. Diego dijo, Walter, perdón, dijo algo, bueno, después armar una capilla allí en Paso Las Carretas. Diego dijo Isabel la Católica allí en la Salamanca. O sea que tenemos información que vino después de, también dijiste de los Huarpe. ¿Y qué tal si ese conocimiento que había realmente era de luz y las oscuridades vinieron después? Entonces, cuando hablamos de San Carlos, yo considero otra cosa de San Carlos. Yo considero que es un lugar de mucha energía, de mucha fuerza. Los incas, esta semana, este estudio antropológico de la Universidad de La Plata, en el cerro, en el volcán del Maipo, confirmaron que fue un centro de observación astronómica muy importante. Entonces, yo creo que San Carlos es un lugar de mucha energía, de mucha luz, que después otras intenciones lo oscurecieron. Entonces, vas a encontrar oscuridad si la querés, pero si querés, invitamos a la gente que vaya a tomar toda la luz de San Carlos, que es muy fuerte. Bien, perfecto, excelente. Tenemos la experiencia de haberlo vivido y sí, la experiencia fue mucha luz verde, mucho contacto con la naturaleza. El lugar es un oasis, es un paraíso. Es un paraíso. Muchísimas gracias a ambos por estar esta noche acá y por contarnos un poquito más acerca de las Salamancas y lo que sucedió también en este lugar específico en el que habitamos. Y nada, como experiencia es increíble el tema energético, cómo te lleva a lugares que uno no puede creer, bueno, pero te lleva, ¿no? La energía, el lugar. Es creer o reventar, ¿no? Decíamos cuando éramos chicos y en este caso lo voy a aplicar porque la verdad es que es cierto esto. Obviamente nosotros no te estamos diciendo, vos que estás en casa, que creas en esto. Te estamos contando nuestra experiencia, lo que vivimos, ¿no? Y la verdad es que es una experiencia muy, pero muy fuerte porque nos llevó a otros lugares. A vos que estás en casa, gracias, gracias, gracias por acompañarnos. Gracias por estar todas las noches aquí presente en No Culpes. Que descanses. Chao.